Bueno, les decía que cuando el pastor me dijo que preparara una palabra para enseñar en estos días que él iba a estar de vacaciones. Bueno, hay muchas palabras que el Señor me ha regalado cada vez que medito la palabra. El Señor me regala partes para poder enseñar. Y me gusta a veces escribirlas o a veces las guardo en mi corazón. Casi siempre pues, tengo como esa habilidad de poder guardar en mi corazón palabras que el Señor me regala. Y tengo así como enseñanzas para dar de lo que pues a través de mi vida he podido caminar y he podido entender los planes de Dios que tiene para cada persona, ¿verdad? Y ha sido un mover y le decía al Señor, bueno Señor, ¿qué voy a predicar? Y le dije al pastor, tengo esta palabra, pero el pastor me decía, estamos en Deuteronomios, ¿por qué no habla sobre las bendiciones de Dios, Deuteronomio 28? Y quiero que estemos allí en Deuteronomio 28. Que habla de bendiciones de la obediencia. Pero yo le he colocado como título a esta palabra, ordena tu casa. Y vamos a hablar hoy sobre esta palabra, ordena tu casa. Yo quiero leer en Deuteronomio 28 del 1 al 14 para empezar. Y dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Es una palabra escrita por Moisés. Cuando Moisés escribió el libro de Deuteronomios, estaban en el desierto, estaban ya a punto de entrar a la tierra prometida. Tú sabes que ellos duraron en el desierto cerca de 40 años y estaban ya en los últimos tiempos. Y Moisés, como un buen pastor, porque era el líder, era el que había sacado el pueblo de allí de Egipto, era el que los estaba guiando por este camino en el desierto. Este hombre, lo que él quería en su corazón era que el pueblo pudiera ser bendecido con todas estas bendiciones que él estaba escribiendo. Es una palabra muy linda, ¿verdad? Mira, yo cuando recibí esta palabra por primera vez, hace muchos años, estaba en mi casa. A mí no se me olvida el día que me leyeron esta palabra. Había un pastor allí y había un amigo, y el amigo sacó la Biblia y me dijo, mire todas las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Y este hombre empezó a leérmelas y mi corazón palpitaba, y yo estaba pasando en ese tiempo por una situación muy difícil, y entonces mi corazón lo único que pensaba era en que Dios me iba a bendecir, era en dinero, y parecía como de pato rico que abre los ojos y a todo momento eran los signos billetes, ¿no? Y de pronto eso me pasaba a mí en ese momento. Por mi mente pasaba esto, y Dios me va a bendecir, y Dios me va a bendecir, y el hombre me hablaba todo esto, y para mí era tremenda esa palabra. Fue
algo que impresionó mi corazón en ese día. Pero al tiempo que pasaban los días y pasaba todo y mi situación iba empeorando y después empeoró, a mí se me olvidó esa palabra y se me olvidaron muchas cosas y también me aparté del Señor y caminé en otros caminos del mundo y entonces no venía más esa palabra a mi vida. Pero mire, Moisés como buen padre, así como cuando uno ya es padre, uno entiende cuando los padres a uno le dicen, hijo, si vas a salir tenga cuidado con esto, llegue temprano. Bueno, tantas recomendaciones que le dan los padres a uno, ¿verdad? Hoy en día yo se la doy a mis hijos cuando van a salir. Mi esposa es pendiente de esa ventana que ahora llega mi hijo, porque le gusta quedarse los sábados, los viernes con sus amigos aquí de la iglesia, salir a comer, compartir un rato con ellos. Y ella es pendiente de qué hora va a llegar. Y uno está con ese deseo de que sus hijos hagan lo mejor y que tengan lo mejor para ellos. Mire, eso era lo que le pasaba a Moisés. Si leímos el libro de Deuteronomios, encontramos que cerca de 40 veces se encuentra la palabra guardar sus mandamientos, poner en orden su palabra. Creo que es el libro que más habla de guardar sus mandamientos. Porque era el último libro que Moisés estaba escribiendo y era lo que él deseaba en su corazón, que sus hijos le fueran fieles a Dios. Yo creo en mi corazón que nuestros pastores desean en su corazón que nosotros seamos bendecidos en todas las áreas de nuestra vida. Ellos quieren ver la bendición en cada uno de nosotros. Por eso el pastor ora siempre porque esta iglesia sea cero desempleo. Porque él quiere ver a todos tus hijos en un orden, quiere ver a su pueblo que le está guiando, lo quiere ver en bendición. Y créame que ese es el deseo de Dios. Pero cuando Moisés escribía esta palabra y cuando a mí me leyeron esta palabra, pues yo me emocioné demasiado. Pero nunca miré de verdad qué tenía que hacer para alcanzar estas bendiciones. Y en el versículo 1 hay 3 principios en los cuales Moisés habla de lo que hay que hacer para ir en camino hacia estas bendiciones. Y a mí me gusta cómo dice esa palabra, acontecerá. Cuando uno está pendiente de algo que va a acontecer, uno está pendiente de qué es lo que va a suceder, ¿verdad? Uno está ahí a la alternativa cuando uno le dan una noticia y va a pasar algo. Y Moisés escribe en esa palabra, acontecerá. Pero dice que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y uno de los primeros principios es oír atentamente la voz de Dios. Por eso dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y Moisés en ese tiempo era el que oía la voz de Dios. Porque muchas veces Dios le dijo que al pueblo que subiera para hablarles, y tú sabes que allí Dios les hablaba desde una nube, ¿verdad? Y había un lugar donde tenían que subir. Pero el único que se atrevía a escuchar la voz de Dios era Moisés. Porque aquellos hombres les daba miedo, porque esto les consumía. Porque esto podía a ellos inclusive hasta morir, porque no entraban a este lugar en santidad. Y el único que tenía un corazón preparado para oír la voz de Dios era Moisés. Por eso él iba y oía la voz de Dios, guardaba esa palabra en su corazón, traía a su pueblo y la compartía. Y por eso él escribía tantas veces, guarde sus mandamientos. Miren, en este 14 versículos que estamos leyendo, 3 veces habla de guardar sus mandamientos. Y él decía, si oyen atentamente la voz de Dios. ¿Cómo se oye la voz de Dios hoy en día? Si en ese tiempo Dios hablaba a través de una nube, hablaba a través de Moisés. Hoy en día se oye la voz de Dios al leer su palabra, al escudriñar las escrituras, al encontrar qué tiene la palabra para mí cada día. En ese tiempo a solas con Dios es cuando Dios está hablando a mi vida. Cuando yo voy allí y me inclino delante de Dios, entonces Dios quiere hablarme a través de su palabra. Mira, el Señor Jesús le dijo a los discípulos, Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas hallaréis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Él estaba diciéndole al pueblo, escudriñe las escrituras, estudie la palabra, guarde su palabra en su corazón.
Pero me gusta esa palabra que dice, os parece. Y uno dice, bueno, entonces, en ella hallaré la vida eterna. Entonces, ¿cómo la hallo? Porque es que también, bueno, se escudriña la palabra y también se puede estudiar y la podemos acomodar a nuestra manera. Muchas personas acomodan la palabra a su manera. Han hasta sacado Biblias escritas por hombres, no inspiradas por Dios. Porque esta palabra es una palabra inspirada por Dios. Y entonces, cuando yo escudriño la Escritura, entonces yo puedo darme de cuenta los principios, lo que Dios tiene para mi vida. Y ahí está hablando Dios, pero dice que oír atentamente, es escudriñar la palabra atentamente, es tener qué es lo que Dios me quiere hablar. Pero sigue diciendo, para guardar y poner por obra. Entonces no era tan solamente que estas bendiciones iban a llegar así por así, no, había que tener unos principios, había que oír la voz de Dios, había que guardar y poner por obra su palabra. Y a mí me gusta una palabra que está en el Salmo 119. Salmo 119 encontramos que el salmista habla de muchas palabras que el Señor trae a nuestros corazones y que nos estremece. Yo quiero leer el versículo del versículo 1 al 11, dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista estaba allí dando una palabra de lo que era guardar en su corazón. Y oraba, clamaba a Dios de que lo guiara en sus caminos. Pero hace una decisión y dice, ¿con qué guardará el joven su camino? Dice, con guardar su palabra. Pero dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando yo guardo su palabra en mi corazón, es lo que puede fluir de mi vida. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando el Señor Jesús fue tentado allí en el desierto por Satanás, dice que Él con qué le respondía. Cada tentación, cada vez que Él lo tentó, Él le respondió fue con palabra. ¿Dónde estaba esa palabra guardada en su corazón? Y Él que le decía, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y volvió y le decía, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y volvió y le dijo, y escrito está, a Él solo le servirás y a Él solo le adorarás. Cuando yo tengo esas palabras en mi corazón, cuando hay una tentación, yo tengo palabra en mi corazón, yo puedo sacar de lo que hay en mi corazón para poder guiar mi vida y para poder decir, esto no lo hago porque la palabra de Dios dice esto. Pero para esto se necesita la meditación, caminar en ella, vivir en su palabra. Y entonces dice que vendrán todas estas bendiciones y dice, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Vuelve a decir otra vez, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuándo te alcanzan las bendiciones? Cuando oyes la voz de Jehová tu Dios, cuando escudriñas tu palabra, cuando caminas en la palabra de Dios. Y viene todas esas bendiciones que dice, bendito serás al salir, bendito serás al entrar, bendito será el vientre de la mujer para dar sus hijos. Pero hay una palabra clave en el versículo 9. Me gusta, dice, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Entonces cuando obedecemos a la palabra, cuando guardamos su palabra y caminamos en ella, entonces Dios nos confirma, o sea, Dios declara que somos pueblo santo. Dios mismo declara que soy tu hijo. Y yo decía, bueno, Señor,
quienes guardaron su palabra, quienes caminaron en su palabra, quienes guardaron sus mandamientos. Y el Señor me empezó a mostrar, y yo empecé a leer, a buscar en la Biblia, y encontré que muchos hombres de Dios guardaron sus mandamientos, que Dios declaró la palabra sobre ellos, que Dios habló de ellos. Primera de Reyes 3:14. Esta palabra es esta palabra sale de la boca de Dios. Dios le habla a Salomón, el hijo de David, aquel día que Salomón tuvo este encuentro con Dios y le pidió sabiduría. Y entonces Dios le dijo que le daría todo, porque solamente le había pedido sabiduría y no le había pedido dinero, y no le había pedido años de vida y todo esto. Pero Dios le dice: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre. Dios estaba reconociendo a un hombre que había guardado sus estatutos, que había guardado sus mandamientos y que había caminado conforme a Dios quería que caminara. Y tú encuentras en la Biblia que David pecó. Sí, David pecó, pero David se arrepintió. Y se arrepintió y se apartó del pecado. El Salmo 51, para que ustedes lo lean en su casa, es el Salmo de la oración, cuando David se arrepiente delante de Dios. Cuando él está allí orando y clamando a Dios por el pecado que ha cometido. Y por eso Dios encuentra que David tenía un corazón conforme al corazón de él. Y por eso lo declara. Y por eso Dios dice: si guardaré mis mandamientos como él, si caminares como anduvo David su padre, si nosotros andáramos como estos hombres andáramos, yo creo que todas estas bendiciones vendrían y nos alcanzarían y estuviéramos bendecidos en todas las áreas de nuestra vida. Pero nos falta, y lo digo aún por mí, me falta moldear mi corazón, moldear mi carácter, moldear muchas cosas en mi vida para poder ver que esas bendiciones Dios me las quiere dar, para que me alcancen esas bendiciones en mi vida. Y estábamos en el versículo 9 que dice: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Pero ¿qué dice? Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en tus caminos. ¿Sabe qué? Ese es el anhelo del Señor, que nosotros podamos andar en sus caminos, que nosotros podamos participar de toda la gloria de Él sobre nuestras vidas. En Él arde su corazón, en el deseo es ferviente de que nosotros le seamos fieles en todo, para Él mostrar su gloria, para Él mostrar su poder. Pero nosotros a veces decimos: Señor, ¿por qué estas bendiciones no me alcanzan? ¿Por qué todo lo que tú hablas en tu palabra no se cumple en mi vida? Yo a veces pienso, y lo pienso como en mi vida, y yo digo: ¿será que las bendiciones pasaron? ¿Las dejé pasar? ¿O será que también estoy corriendo demasiado y no me dejo alcanzar por ellas? Porque a veces también en nuestro anhelo y nuestro deseo de ver las cosas bien cometemos errores. Y por esos errores las bendiciones no nos alcanzan. Pero a veces también nos volvemos demasiado pasivos. Y por estar demasiado pasivos, las bendiciones pasan y nosotros no las vemos. ¿Tú no le has pasado que a veces en su corazón hay un pensamiento, a veces de negocio, a veces de cosas que se pueden hacer en la vida, y tú no las haces, y de pronto otra persona sí llegó y las hizo y prosperó con esto y salió adelante, y uno dice: ay, yo tenía ese pensamiento, ahí me quedé yo, ahí pasaron las bendiciones, me detuve demasiado? Porque lo que espera el Señor es que tú te detengas, pero para humillarte delante de Él,
Que tú le busques con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Encontramos en Deuteronomios, todo este tiempo que estuvimos leyendo Deuteronomios tantas veces, y el Señor cómo hablaba y cómo Él decía, y aún decía, y estas palabras se las repetirás a tus hijos y a tus generaciones, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Necesitamos caminar en este proceso y amar a Dios para que las bendiciones estén en un equilibrio, para que yo pueda llegar en el momento preciso y sentir y oír la voz de Dios para moverme de acuerdo a lo que Él quiere que me mueva, de acuerdo a lo que Él quiere que yo camine. Yo quiero compartirles una palabra que está en el Nuevo Testamento de un hombre que estuvo en el momento preciso y a la hora precisa para que Dios soltara su bendición sobre su vida. Que obtuvo dificultades en el camino, pero que él se adelantó al proceso, que él miró por dónde caminaba Jesús, para que Jesús soltara una bendición sobre su vida. Yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 19. Para que analicemos que Dios sí está dispuesto a bendecirnos, que Dios sí está dispuesto a encontrarse con nuestras vidas, pero que nosotros debemos de buscar el momento preciso para que las bendiciones nos alcancen. Lucas capítulo 19 les hablo de un hombre que es llamado Zaqueo. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mira el cuadro de este hombre. Dice que Zaqueo era un hombre, jefe de los publicanos, y era rico. En varias oportunidades y Jesús había hablado acerca de que muy difícil entrarían los ricos al reino de los cielos, ¿verdad? Pero este hombre dice que él quería saber quién era Jesús. Pero además de tener todo esto, él era bajito, dice que era pequeño de estatura. Cuando Jesús caminaba por las calles, era mucha la gente que lo seguía. Era muy difícil uno llegar y acercarse donde estaba Jesús. Era muy difícil llegar a donde estaba Él. Y este hombre tenía tres cualidades, pues era rico y además era publicano, era cobrador de impuestos, era un hombre que no lo quería el pueblo. A Zaqueo no lo querían mucho. Y era bajito. Entonces el hombre no podía llegar donde estaba Jesús y mucho menos le iban a abrir paso porque sabían que era cobrador de impuestos. De pronto los discípulos pensarían, este hombre viene a cobrar los impuestos a Jesús, mejor corrámoslo por un lado. Aunque Jesús pagaba todos sus impuestos, ¿verdad? Pero se veía que le era difícil llegar donde estaba Jesús. Que le era difícil conocer a Jesús y él quería verlo. Que le era difícil que la bendición lo alcanzara. ¿Cuántos queremos que las bendiciones que hemos leído en Deuteronomio nos alcancen? Todos queremos que esas bendiciones nos alcancen, ¿verdad? Y este hombre llegaba allí con un propósito. El único propósito en su vida era conocer a Jesús.
porque ya había hablado de él. Pero este hombre analiza, ve que en su posición no podía como acercarse a Jesús, pero él mira dónde está el camino por donde va Jesús. Mire, punto clave para nuestras vidas. ¿Dónde se está moviendo Jesús? ¿Dónde se está moviendo el Señor hoy en día? ¿Cómo se está moviendo? Yo siempre he pensado y creo en mi corazón que uno de los momentos donde Dios más se mueve es en el momento de la alabanza. Porque en el momento de la alabanza es cuando yo le estoy dando a Dios lo que Él se merece, cuando yo le estoy adorando, cuando yo le estoy clamando. Por eso es importante poder llegar temprano a la iglesia, importante poder no perdernos nada de la alabanza, porque es el momento donde Dios se está moviendo, y es el momento donde Dios puede moverse y traer una palabra a su vida de bendición. Es el momento donde Dios te puede alcanzar con una bendición, porque el momento de estar en la iglesia, el momento de estar congregados, es cuando Dios se manifiesta. Mire, dice que los discípulos, que el pueblo allí en Hechos capítulo 2, tú lees cuando estaban todos orando unánime, dice, unánimes. Estaban todos en oración, uno solo, orando allí, clamando a Dios en unidad. Dice que de repente vino la presencia del Espíritu y cayó sobre todos. Y allí empezaron a todos a orar en lenguas. Hubo una manifestación de la presencia de Dios en ese momento. Hay que mirar en qué momento se está moviendo Dios. Zaqueo fue un hombre astuto, inteligente. Él dijo, Dios va por este camino. Jesús se está moviendo por acá. Entonces, ¿qué hago yo? Me adelanto, me anticipo a que Él llegue a ese lugar y me subiré a un árbol y de allí lo veré. Mire, cuando usted toma una decisión de encontrarse con Jesús en su corazón, de verdad, Jesús se anticipa para verte. Jesús se anticipa para encontrarse contigo. Jesús se anticipa para traerte la bendición. Este hombre se subió al árbol y él solamente quería ir a verlo. Quería conocer quién era ese Jesús de que tantos hablaban. Pero cuando este hombre estaba allí, entonces, ¿qué sucedió? Jesús lo vio primero. Yo creo que Zaqueo nunca esperaba que Jesús lo fuera a ver, que Jesús le fuera a dar esas palabras. Pero Jesús se acerca y le dice, oye Zaqueo, date prisa, vete a tu casa, porque hoy es necesario que more yo en tu casa. ¿Sabe? El Señor te está diciendo, hoy es necesario, hoy es el día que yo more en tu casa. Hoy es el día que yo visite tu casa. Yo quiero decirle algo, Dios es muy educado. Apocalipsis 3:20 dice que Él está a la puerta y toca. Si alguno abre su puerta, Él entrará, cenará con Él y Él con él, conmigo, dice. Pero dice, si alguno abre su puerta, Él toca. Si tú no le abrió la puerta, Él no la va a empujar ni va a entrar. Él está esperando que tú abras la puerta. Él le dijo a Zaqueo, Zaqueo, vete porque hoy es necesario que yo more en tu casa. Zaqueo prácticamente va a poder decirle, no, yo venía a conocerlo, yo quería ir a verlo nomás. Pero este hombre dice que se va a prisa. Primero porque cuando uno va a llegar, una persona importante a su casa, uno está ordenando la casa, uno quiere que todo esté en orden para que se vea bien, ¿verdad? Uno acomoda las órdenes que tiene allá en el escritorio, los papeles, acomoda todo esto cuando uno va a recibir una visita. Y este hombre dijo, no, me anticipo, llego rápido, corro, para que cuando él llegue encuentre mi casa limpia. Y Jesús llegó, entró a su casa, estuvo allí, mucha gente empezó a murmurar, mucha gente empezó a decir, pero mira, este está ahí comiendo con los pecadores. Muchos pueden hablar de nosotros cuando ordenamos nuestra casa, cuando le decimos al amigo, cuando le decimos, no, ya no queremos más de ese mundo, ya no quiero más caminar en ese mundo, ya mi vida no participa con el pecado. Muchos pueden hablar, este se volvió cristiano, este ya, bueno, tantas cosas que pueden decir de uno. Pero a Zaqueo no le importó, aunque era un hombre rico,
aunque era un hombre conocido. A él no le importó esto. Y me llama la atención lo que sucede cuando está en la casa de Jesús. Cuando Jesús llega a su casa, lo que sucede, él empieza allí y de pronto un momento dado le dice: Señor, la mitad de mis bienes la voy a dar a los pobres. Y si alguno yo he defraudado, entonces se lo voy a devolver 4 veces. ¿Quién sabe cuántos llegarían ahí? Bueno, devuélveme lo mío, que usted me cobró mal los impuestos. Pero este hombre tuvo un corazón allí de una vez, un arrepentimiento. ¿Y sabe qué dijo Jesús en este momento? Dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Jesús le estaba diciendo a él que se arrepintiera? No. ¿Jesús le estaba diciendo que le diera la mitad de los bienes? No. ¿Jesús le estaba diciendo que devolviera 4 veces si alguien había defraudado? No. Pero ¿sabe qué? Era que Zaqueo era conocedor de que a Dios había que darle lo que le pertenece. Yo a veces pienso, en mi corazón, a veces pienso y digo yo, no se debería todos los domingos hablar de la ofrenda, se debería tener una canasta allí, un altar, y cada uno deberíamos llegar y colocar su ofrenda, colocar sus diezmos, porque deberíamos saber en nuestro corazón que eso le pertenece a Dios. Eso es una de las cosas que Dios debería moldear en nuestras vidas. Cuando este hombre toma esa decisión, ¿qué es lo que dice Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Yo quiero decirles que hoy ha venido la salvación a su casa. Que hoy es el día de ordenar la casa. Que hoy es el día de poderle decir al Señor: Señor, yo me arrepiento. Yo quiero tenerte en mi corazón. Yo quiero vivir para ti, solamente para ti. ¿Sabe? Cuando yo estaba estudiando toda esta palabra, hay muchas cosas que uno tiene que ordenar en su casa. Y yo decía: Señor, esta palabra sí es para la iglesia, o es para mí que tú la estás predicando. Porque sentí muchas cosas en mi corazón que debería ordenar para poder que las bendiciones me alcanzaran. Y Señor, yo a veces estoy como muy afanado, todo lo quiero hacer a la afán, a la carrera, y de pronto las bendiciones no me alcanzan. Es por eso, o de pronto, cuando estoy muy cargado, y a mí me gusta ser muy sincero, y cuando estoy muy cargado y muy cansado, o estoy con dificultades, a mí me da pereza orar. Y yo me levanto en la mañana y me siento en esa cama, pero yo no quisiera aún ni pararme de esa cama porque tengo compromisos, porque tengo circunstancias que tengo en mi vida, que tengo que ir a hacer, que necesito cumplirle a algunos proveedores, no tengo el dinero. Y me da pereza orar, me da pereza clamarle a Dios, me da pereza buscar a Dios. ¿Qué hubiera pasado si Zaqueo hubiera mirado todas las dificultades que habían para acercarse a Jesús? Bueno, soy bajito, no lo puedo ver, esos todos me tapan, no lo puedo ver. Bueno, ¿qué me interesa? Tengo plata, vivo bien. ¿Qué me interesa Jesús? Mejor me voy. ¿Qué hubiera pasado? No había llegado la salvación a su casa. A mí me movió esa palabra en mi corazón. Yo dije: Señor, de verdad, aunque las dificultades me rodeen, yo sé que tú estás conmigo. Necesito exclamarte a ti. Yo les decía que a veces las bendiciones quieren pasar. Y en la palabra encontramos que un día Jesús quiso pasar de largo. Pero que unos hombres gritaron y Dios los ayudó. Marcos 6:48, para ir terminando. Del 45 en adelante podemos leer. ¿Sabe que Jesús venía de haber hecho una multiplicación de los panes? Jesús venía de haber dado un milagro extraordinario a todo el pueblo. Y cuando Jesús vino, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, dice el versículo 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera,
entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Sea donde tú seas. Yo esa palabra la agarré para mi corazón, para mi vida esta semana. Yo decía, Señor, sea cual sea el problema, sea cual sea la dificultad, donde yo esté en mi dificultad, ahí tú vas a llegar. Para Dios no es imposible llegar. Si tú miras este cuadro, Jesús dice que envió a sus discípulos a que pasaran al otro lado, en el mar. Él se queda allí orando. Jesús era un hombre de oración. Él oraba en las mañanas, oraba en las noches. Él tenía mucha comunión con el Padre. Por eso todo lo que él le pedía al Padre, el Padre se lo daba. Y dice que él le dice a los discípulos, vayan ustedes, adelante. Y él se queda orando. Cuando él se queda orando, él los ve, que estaban en medio de una dificultad muy difícil. Imagínese usted en medio de un mar embravecido. Eso nomás cuando uno va allí a la playa, que ve esas olas. Ahora, ¿cómo será dentro de la mitad del mar? Y ellos en esa barca allí, el viento les era contrario, no podían, estaban en una dificultad muy difícil. Pero Jesús los vio, desde lejos los vio. ¿Por qué Jesús los vio? Porque eran hombres que guardaban sus mandamientos, porque eran hombres que caminaban con Él, porque eran sus discípulos que lo habían acompañado y que siempre estaban con Él. Quien camina con Él, Jesús siempre lo está viendo. Quien camina con Él, Jesús siempre tiene su mirada. Cuando Él ve en medio de esa dificultad a esta gente, Él se va. Mire, le era difícil llegar. Uno, ¿qué puede pensar que una persona camine sobre el agua? Pero para Dios no hay nada imposible. Sea la dificultad, sea el problema, sea la situación en la que tú estés, para Dios no hay nada imposible. Dios es un Dios que llega donde tú estás si tú te humillas delante de Él. Estos hombres lo vieron, pero en medio de su dificultad, de su situación, ellos pensaron que era un fantasma. Entonces, como pensaron así, Jesús quiso pasar de largo. Pero cuando vieron que Jesús iba de largo, entonces ellos gritaron. Pero gritaron del susto. Pero yo me imagino que gritaron, Jesús, ayúdanos. Y entonces dice que Él les dijo, ten calma, aquí estoy yo. En medio de esa dificultad, ellos gritaron. Si queremos alcanzar las bendiciones de Dios, debemos estar en el momento preciso y a la hora precisa que Dios quiere que estemos para ver la solución a nuestros problemas. No podemos adelantarnos, no podemos quedarnos ahí dormidos. A mí a veces me inquieta y yo decía, bueno, Señor, de estas bendiciones yo puedo ver que dice que bendecirá a tus hijos, el fruto de tu vientre. Tengo 3 hijos. Le doy muchas gracias a Dios por ellos. El Señor los ha venido guiando en sus caminos. Bueno, como todos jóvenes tienen sus quehaceres, todo lo que puede presentarse en sus vidas, pero han estado ahí caminando con el Señor. Y a veces sucede que mi hija Alejandra le gusta madrugar a las 5 de la mañana a orar. Y en ese tiempo que estábamos de vacaciones, pues yo dormía hasta más tarde. Pero ella llegaba a las 5, ponía un despertador y a las 5 de la mañana se levantaba, no todos los días, pero algunos días de la semana, y empezaba a llamar, Ricardo, Camilo, levántese, vamos a orar. Y eso tocaba mi corazón y decía yo aquí durmiendo, no, yo tengo que pararme, yo tenía que pararme a orar, yo no me puedo quejar aquí, mis hijos orando y yo aquí. Pero son cosas que Dios quiere hacer. Dios quiere que el momento sea preciso para encontrarnos con Él. Que aunque la carga sea muy pesada, que aunque no veamos esas situaciones, miremos lo que Dios hizo a través de muchos hombres.
Miremos lo que Dios hizo a través de muchos hombres. Podemos reflexionar, por eso Él dice, escudriñar las Escrituras, ahí encontramos. Ahí me alegra mucho esa palabra cuando encontró que Dios hablaba de David diciendo, si guardare los mandamientos como Él. Y dije, bueno Señor, pero Él pecó, pero Él se arrepintió. Con un corazón dispuesto. Cuando tú te arrepientes de verdad, cuando tú haces una declaración de verdad, de su corazón sale un arrepentimiento verdadero, entonces Dios te va a reconocer. Dios te va a ver en medio de la dificultad. Dios te va a sorprender. Dios te va a decir, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Yo quiero que hagamos una declaración esta mañana. Vamos a ponernos de pie.